Bueno, le damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Así que, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy días por acá. Saludos desde Tijuana, Baja California. Aquí son ya las 7 de la mañana del día de hoy, 7 de junio del 2023. Muy contento después de un periodo regularmente corto de haber estado ausente por aquí. Cambio de horario, cambio de día. Muchas gracias, Jorge. Siempre es un placer estar con esta familia que nos ha acogido de una forma increíble, y muy contento de dedicarle, como siempre, estas primeras horas del día a nuestro Padre y a lo que creo que Él me dijo que les transmitiera el día de hoy. Y bueno, Jorge, el día de hoy quiero empezar, familia, preguntándoles, ¿cuándo fue la última vez que probaste algo por primera vez? Sí, me refiero a que ¿cuándo fue por primera vez que manejaste una moto, que probaste alguna comida que no habías probado? ¿Cuándo fue que intentaste algún negocio nuevo o que fuiste a algún lugar nuevo? ¿Cuándo fue esa última vez? Familia, la vida pasa muy rápido y de repente ya no intentamos nada nuevo. Hay gente que hace mucho que no hace algo por primera vez y pensamos en ocasiones o muchas de las veces, conforme vamos creciendo, pensamos que ya lo sabemos todo y nos convertimos en unos sabelotodos y dejamos de aprender cosas y dejamos de intentar cosas por primera vez. Y se nos olvida que nueva es la misericordia de Dios cada día, que la palabra se renueva día tras día y que Dios continuamente quiere que probemos cosas creativas. Él quiere que probemos cosas nuevas, cosas que nunca hicimos a su lado. Él quiere caminar con nosotros de nuestra mano a nuestro lado, quiere ir en nuestra barca yendo hacia nuevos destinos, yendo hacia nuevos mares. Él no quiere siempre estar caminando en el parque con nosotros, en nuestra zona de confort, en nuestra zona en donde no nos atrevemos a salir de ahí, para evitar quizás aventurarnos a cosas nuevas, para aventurar aflicciones o caminos de aflicciones diferentes que a veces solo están en nuestra mente. Y no es necesario tirarse de un paracaídas para hacer las cosas nuevas. A veces es necesario simplemente romper una pequeña tradición. A veces el Señor quiere que recorras o que corras más bien nuevos riesgos, como darle la oportunidad a un negocio nuevo, como darle la oportunidad a un nuevo jefe. O quizás comenzar a querer a tu suegra por primera vez. Se vale. Y necesitamos romper esa mentalidad de isleño que cada uno de nosotros tenemos. La mentalidad de isleño es vivir apartado en una isla en donde ahí probablemente lo tenemos todo y nunca salimos de ese entorno que no nos damos cuenta que nos va consumiendo poco a poco. Este entorno nos va envolviendo y realmente nunca queremos salir de ahí, nunca queremos ver algo nuevo. Y hay gente que quizás está muy feliz y que nunca se mueve de su barrio, que nunca se mueve de su ciudad, que se quedó para siempre en ese mismo lugar que te vio nacer. Te quedaste ahí y no te interesó conocer nada nuevo.
Sí, sí, a ti te estoy hablando. A ti que hoy quizás llevas años sin moverte del mismo lugar, que no has intentado hacer algo diferente, que te quedaste en esa ciudad que te vio nacer desde hace ya muchos años. Les cuento, familia, mi vida de chico se tornó a vivir como, no sé si recuerdan aquella película de Jim Carrey que se llamaba Truman Show. Pues en mi caso, mi película se llamaba San Luisito Show. Y mi película se desarrolló en una pequeña ciudad de Sonora en donde todo el mundo se conocía. Imagínense, familia, de noche y no sé si a alguien se le haya conocido o le dé un déjà vu con esto, pero nosotros de noche salíamos a dar la vuelta en carros en una sola calle de la ciudad. Y, y en esa misma calle, todos esos días que salíamos, que regularmente eran los fines de semana, salíamos y saludábamos siempre a las mismas personas, porque en ese show de, de San Luisito o de mi Truman Show, conocíamos nosotros a toda la gente de la ciudad prácticamente. Era una ciudad muy pequeña donde yo crecí. Bueno, en aquel entonces, ahorita ya creció un poco más y ya difícilmente te encuentras con gente que conocías, pero en aquel tiempo prácticamente todos nos conocíamos. Prácticamente era la misma gente. Íbamos a desayunar a la misma tiendita donde hacían tortas deliciosas, la Lupita, recuerdo que se llamaba. Salíamos a los mismos lugares y hacíamos siempre las mismas cosas. Conocíamos a todo el mundo, al de la tiendita, al del abarrote, a don Juan, a doña Aide, vaya, hacíamos lo mismo todos los días. Y yo fui creciendo en esa ciudad, hasta que un día me pregunté qué sería del mundo allá afuera. Familia, en el entorno donde vivimos, este entorno nos va envolviendo y nos va haciendo creer que esa es nuestra realidad. Pero cuando tomamos un avión y vemos la distancia de ese entorno en el que vivimos, y lo vemos así, chiquitito ese entorno, y nos damos cuenta ahí que lo que para nosotros era todo un mundo, realmente en el mundo, ese lugar era un puntito, era algo muy, muy pequeño en el cual nosotros estábamos empecinados y aferrados a estar y a vivir en ese lugar. Y, y que nosotros mismos lo habíamos quizás magnificado en nuestra mentalidad de isleños. Si hoy, familia, tú me estás viendo, pregúntate hace cuánto no pruebas cosas nuevas por primera vez. ¿Hace cuánto no tomas un riesgo o un reto nuevo? ¿Hace cuánto no vas a conquistar un nuevo territorio simplemente por curiosidad? ¿Hace cuánto no has querido poner esa birrería, esos tacos, ese negocio? ¿Hace cuánto está en tu mente y en tu corazón y simplemente tu mentalidad de isleño, de pensar que estás cómodo en tu trabajo de 20 años, no te ha permitido salir de tu Truman Show? Obviamente, todo esto, familia, dentro de las cosas nobles que un hijo de Dios puede hacer. Quizás ser ingeniero, quisiera ser ingeniero, pero quizás yo ya estoy muy grande para hacerlo. Quizás quisiera ir tras esa mujer hermosa de mis sueños, que la veo constantemente, pero tengo miedo a que me rechace o a que me diga que no.
Entonces, hace mucho que mucha gente no hace cosas por primera vez. Mabel, es... Y eso precisamente es lo que nos mantiene a nosotros jóvenes. Por ejemplo, cuando ustedes me ven a mí, ven a un muchacho de 20 años. pero, pero, pero hablando en serio, familia, lo que me mantiene joven es mantener mi espíritu joven, ese que continuamente quiere experimentar nuevas cosas, ese que continuamente quiere empezar a probar, sobre todo, nuevos platillos de comida. Uy, es una delicia. Si pasan por acá, por Baja California, déjenme, les cuento. Pero esa es la idea de Dios realmente. Hay algo hermoso en experimentar las cosas nuevas que el Señor quiere vivir con nosotros. Hay un proyecto nuevo, hay una nueva visión, pero a veces las cosas no salen bien porque simplemente no estás corriendo el riesgo. A veces tienes que correrlo y quizás no van a salir bien esas cosas, pero necesitas correr el riesgo para darte cuenta. Nunca vas a saber lo que hay del otro lado del río si no te avientas a nadar, si no te avientas ese clavado que tanto estás deseando desde hace mucho tiempo. Familia, la vida misma es un riesgo. Levantarse en la mañana es un riesgo y si te quedas en casa también puede ser un riesgo. Te puedes quizás caer en el baño y entonces te puedes golpear y pues ahí puedes quedar. Si sales de tu casa también es un riesgo porque te pueden chocar, te pueden secuestrar, te pueden asaltar y muchas cosas más. Y bueno, dices tú, pues mejor me quedo en mi casa, pero pues es un riesgo bañarme, ¿no? Y ahora entiendo porque quizás tengo muchos conocidos que no se bañan. Bueno, no casarse es un riesgo, casarse también es un riesgo. La vida misma, familia, la vida misma es un riesgo. Aquí lo que pasa es que hay gente que solo existe en igual de vivir. Pero familia, un animal existe, las vacas existen, los perros existen, los gatos existen, pero nosotros vivimos porque enfrentamos la vida, porque torcemos ese destino con nuestras constantes decisiones, con enfrentar esos nuevos riesgos cada día. Gente que rompemos cadenas. Yo rompí las mías hace no mucho tiempo. No quiero ser condenado a lo que mucha gente piensa o pensaba de mí cuando yo era joven. Hay gente que sale a provocar la vida. Hay gente también que es pasiva y espera a ver qué les depara el destino. Hay una historia, familia, que a lo mejor ya te la han contado alguna vez. Y esta historia cuenta que había un caballo que trabajaba en la tierra de una familia, pero un día este caballo huyó y el hijo le dice al papá, ay papá, qué mala suerte que se fue el caballo. Y el papá le dijo, no sé si sea mala suerte, vamos a ver qué nos depara el tiempo. Al cabo de un tiempo, ese mismo caballo regresó con una manada de caballos y la familia de repente, al cabo del tiempo, pues ya tenían muchos caballos. Entonces, estos caballos eran tantos que, que la familia dijo, wow, nunca habíamos tenido tantos caballos, nunca habíamos soñado con tenerlos. ¿Sí? Entonces el hijo le vuelve a decir al papá, papá, qué buena suerte que hoy tenemos muchos caballos. Y el papá le vuelve a contestar,
no sé si sea buena suerte, vamos a ver qué nos depara el tiempo. Y entonces, un día el hijo sale al establo y monta un caballo. Esa vez, el hijo tiene un accidente en el caballo, cae y se rompe su cadera y queda en cama. Y el hijo le dice al papá, papá, qué mala suerte he tenido al caer de ese caballo. Y el papá le dice, no sé si sea mala suerte, veremos qué nos depara el tiempo. Y al poco tiempo se desata una guerra en esa región, una guerra en donde ese país tiene que empezar a reclutar a todos los muchachos de la edad de su hijo. Y obviamente su hijo, al estar en cama, se salva de ir a la guerra. Pero en esa guerra mueren todos los muchachos del pueblo. Y entonces el hijo le dice, papá, qué buena suerte tuve al no ir a la guerra. Y el papá le contesta, no sé si es buena suerte, quizás el tiempo lo dirá. Es decir, un hombre que siempre ve las cosas con cierta relatividad, ni todo blanco, ni todo negro, ese tipo de personas se podrían pasar así toda la vida. Vamos a ver qué pasa, o a ver qué trae el tiempo. Cuando uno inicia un nuevo año, a veces dice, hay que ver qué trae este año. Y esperas que al inicio de ese año las cosas empiecen a cambiar por obra de magia, como si Dios se manejara por años o por aniversarios. Familia, Dios no está esperando a que acabe el 31 de diciembre para poder bendecirte. No, Dios no se mueve por un calendario como nosotros. Él va mucho más allá de esta creencia que nosotros traemos tan arraigada. Hoy, familia, yo quiero decirte que es tiempo de intentar cosas nuevas. Los solteros se tienen que arriesgar a hablar con la mujer o con el hombre de sus sueños. Y por enésima vez, quizás buscar ese empleo o intentar ese negocio, aunque muchas veces la vida ya te haya contestado con una puerta cerrada. Reclamar y pelear lo que uno ama es lo que Dios quiere para nosotros. Ir y pararse firme en esa batalla y sentir que realmente el Señor va de nuestro lado. No podemos andar por la vida y decir, pues es que yo soy así y a ver qué me trae el tiempo. No podemos andar por la vida de esa manera y esperar a que las cosas sucedan en vez de nosotros tomar esa decisión y hacer que esas cosas sucedan. Familia, el tiempo no trae nada. Nosotros somos los que provocamos el tiempo. Te cuento que el 30 de octubre del 91, un capitán y 6 tripulantes salieron a pescar y ese día, por primera vez en la historia, coincidieron 3 tormentas en el mismo lugar. Fue un huracán, una tormenta tropical y un ciclón. Cuando entraron en la tormenta, el barco parecía que se desmembraría, pero luego llegó un momento de calma y hasta se pudieran ver las estrellas en ese lapso. Pero los marineros no se dieron cuenta que por lo que estaban pasando era por un ojo de un huracán o por el ojo del huracán de esa tormenta. Pero cuando de nuevo volvieron a entrar a la tormenta, se tuvieron que amarrar a las literas del barco y evitar salirte.
perdón, evitar salirse. Pero quizás ya todos conocemos esa historia donde esa tormenta acabó con la tripulación que no pudo sobrevivir. Pero con esto me pregunto si sería realmente muy interesante poder predecir los caminos de aflicción en nuestra vida. Poder decir, por esas aguas heladas hay una traición. Si uno pudiera prevenir esos chubascos con un hijo que ya no es ese chiquito que antes nos abrazaba, que antes reflejaba su amor por nosotros y nos hacía caso en todo, porque si no nos hacía caso, lo íbamos a castigar. En ese tiempo, quizás nosotros éramos un héroe para ese chiquito, pero ahora se ha convertido en un adolescente muy rebelde que nos dice a todo que no podemos prohibirle nada porque él hará lo que él quiere. Familia, si uno pudiera predecir esa infidelidad o aquel líder que quizás no confió en nosotros, aquel quiebre financiero que tuvimos en aquella ocasión o la muerte de nuestros seres queridos. Familia, si yo hubiera predecir la muerte de mis padres, me hubiera esforzado más por ser un mejor hijo para ellos y poder haberlos honrado mucho más de lo que lo hice. Quizás tú te estás preguntando lo mismo. Imaginemos por un momento que todos nacemos con una fecha de vencimiento. ¿Cuántas mujeres quizás andarían con su esposo vencido? ¿O cuántas mujeres irían a operar para cambiarse el numerito? Pero ya en serio, familia, qué feo sería saber el día que vamos a morir. Pero algunos quizás prefieran saber estas fechas de caducidad o de vencimiento para poder amar más a sus seres queridos. De haber sabido que ese accidente me los iba a arrebatar, yo hubiera podido impedirlo, o yo hubiera podido impedir que subieran ese avión, que subieran ese autobús, o que emprendieran ese viaje que tanto querían hacer, si yo lo hubiera sabido. Pero la realidad es que los caminos de aflicción siempre llegan a nuestras vidas y nos van a sorprender. Y la verdad es que nunca vamos a estar preparados para poder atravesarlos. No tenemos la capacidad necesaria para enfrentar o para caminar por estos caminos. Los caminos de la vida un día aparecen y uno quisiera evitarlos y sacarles la vuelta, al menos ayudar a nuestros seres queridos a que ellos les sacaran la vuelta. Quisiéramos que nuestros hijos no vivan lo mismo que nosotros vivimos, y ahí es cuando nosotros estamos cometiendo esos errores. Ya no podemos darles o no podemos darles atajos a nuestros hijos. Nosotros debemos de entender que es mejor darles armas y dejar de intentar de estarles solucionando la vida. Y decir, ay, pobrecito, no se me vaya a traumar mi bebé porque no se puede abrochar ahorita los zapatos y no vaya a soñar con la agujeta que lo va a corretear toda la noche, entonces mejor yo le amarro el zapato para que no se me traume. Y hoy mi niño ya tiene 20 años y yo le sigo abrochando los zapatos. Por Dios, familia, de verdad. Hoy en día nuestros hijos no están listos para casarse a la misma edad que nosotros nos casamos. Reflexionemos eso. ¿Y saben por qué no están preparados para casarse a la misma edad que nosotros nos casamos? Porque nosotros
nos hemos encargado de facilitarles la vida en innumerables cosas, familia. ¿Y saben qué estamos haciendo con eso? Solo les estamos fomentando la inmadurez. Familia, deja a tus hijos vivir sus propios caminos de aflicción. Y muchos de ellos van a ser consecuencia de sus propias decisiones, porque ellos van a tener la oportunidad de decidir por qué camino irse. Déjalos decidir. Oriéntalos un poco, pero al final que sea su decisión, no nuestra decisión. En Mateo 7:24 dice la Biblia que un hombre prudente construyó su casa sobre la roca y que un hombre imprudente construyó su casa sobre la arena. Y de repente, el que construyó su casa sobre la roca, le soplaron vientos y tempestades y la casa no se voló, la casa sobrevivió. Sin embargo, el que construyó su casa sobre la arena, llegaron vientos y tempestades y su casa no sobrevivió. Pero el que construyó su casa sobre la roca, su casa permaneció. Y aquí quiero que entiendas, familia, que la Biblia no dice que al que construyó su casa sobre la roca jamás le llegaron tempestades. No, aquí la Biblia dice que su casa permaneció. Ni vientos ni tempestades pudieron derrumbar. Pero nunca dice que no llegaron. La realidad es que ambas casas van a tener tormentas, por lo que de cierta manera se pudieran predecir estas tormentas o estos caminos de aflicción. La verdad es que estos caminos de aflicción no vienen a matarnos. Estos caminos de aflicción existen para que Dios camine con nosotros. Existen para que Dios nos salve en ese camino de aflicción. En Marcos 4:35, Jesús clama a la tempestad y dice: al caer la tarde, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla, y dejando atrás la multitud, lo llevaron tal como estaba en esa barca. Y había otras barcas con él. Entonces empezó a soplar un vendaval y las olas rompían en la barca, de modo que ésta casi se hundía. Pero él estaba en la popa con la cabeza sobre un cojín dormido. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no le importa? Vamos a caer. Se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: cálmate, tranquilízate. Y el viento amainó y todo volvió a la calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis tan asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Ellos, llenos de temor, se decían unos a otros: ¿quién puede decir esto? ¿Quién puede hacer esto que hasta el viento y el mar lo obedecen? Familia, este fue, sin duda alguna, el capítulo más vergonzoso que vivieron los discípulos al lado de Jesús. Cuando nosotros no sabemos atravesar esos caminos de aflicción, el Señor nos dice que Él nos seguirá mandando de nuevo ese camino de aflicción si nosotros no podemos pasarlo correctamente. Atravesemos ese camino de aflicción con la plena seguridad de que Dios va con nosotros. De lo contrario, volveremos a dar vueltas y vueltas en lo mismo. ¿O acaso, familia, no te ha pasado que das vueltas y vueltas en lo mismo y que no puedes salir de esa aflicción y que no puedes salir de ese problema?
Es muy probable que no estés caminando en fe. Es muy probable que no tengas la fe suficiente en el Señor para poder caminar y salir de ese camino de aflicción. Y te voy a contar hoy, familia, que tengo 3 diferentes caminos de aflicción. ¿Cómo podemos atravesar? Y los podemos atravesar de 3 diferentes formas. La primera, hay veces que uno debe caminar por aguas turbulentas. A pesar de que quizás ya no te guste ese trabajo, quizás ya te pagan mucho menos, pero uno simplemente camina por ahí mirando siempre al Señor. La segunda es la que podemos, o el camino que podemos pasar en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos esa autoridad para poder detener esa aflicción dentro de ese camino en el nombre de Cristo Jesús por el poder que Él nos concede. Y la tercera es la del apóstol Pablo. Simplemente cuando entres a ese camino, en tu barca, a ese lugar, a ese mar, agárrate fuertemente de ese mástil para que puedas sobrevivir. Uno tiene que saber y diferenciar qué tipos de camino está cruzando, qué tipos de camino de aflicción son los que vienen por parte de la vida. Y estos van a venir y no se pueden evitar. El Señor nos lleva adrede a pasar por estos caminos. La debilidad de los apóstoles era el miedo, y ellos hicieron una de las peores oraciones ese día en la Biblia que jamás nadie hizo. Así que, familia, no te avergüences hoy si tienes miedo. Dices, ay, tengo demasiado miedo y me da pena que me vean los demás. No te aflijas. Los apóstoles tuvieron el peor miedo posible y mira que el Señor estaba con ellos. Ellos lo podían ver, ellos lo podían tocar. Tú no lo puedes tocar, tú no lo puedes ver. Así es que no te dé pena tener miedo, mas ten seguridad que el Señor va contigo por ese camino de aflicción. Mi madre, familia, les cuento que sufrió un derrame cerebral hace algún tiempo y ella quedó sin movimiento. 1 año y medio después se complicó su salud por una infección y ese camino que en ese momento yo cruzaba de aflicción era muy empinado. Estaba lleno de rocas, lleno de espinas, lleno de obstáculos, lleno de mucho dolor. Todos sabíamos el final. Sin embargo, las palabras del Señor en ese momento para mí fueron no temas. Y recordé la promesa que Dios había hecho en mi vida en Deuteronomio 20. Cuando salgas a la guerra, por más carros de guerra, ejércitos y un pueblo más numeroso que tú, no temas, porque yo, el Señor tu Dios, que sacó al pueblo de Israel y lo liberó de Egipto, estaré contigo. Y aún, familia, cuando mi mundo hecho pedazos estaba en ese momento, yo bajé al camarote de esa barca en la que yo iba y en medio de toda esa aflicción dormí en paz por la tranquilidad de saber lo que el Señor me había dicho. Estate seguro, familia, de que Dios estará contigo en esa barca, en ese camino hasta el final de él. Jamás dudes
porque muchas de las veces pensamos que nosotros vamos caminando por esa aflicción y no nos damos cuenta que el Señor nos va cargando. No nos damos cuenta que ni siquiera estamos caminando, que ni siquiera son nuestras fuerzas, sino son las de aquel que va con nosotros. Padre Santo, yo te amo, Señor. Yo te amo y eres grande, Padre. Gracias por amarnos tanto. Gracias por amar tanto a esta familia que hoy nos ve, que hoy se da la oportunidad de escuchar estas palabras que creo que tú me dijiste que hoy les transmitiera. Familia, les agradezco enormemente, los extrañaba mucho, siempre están en mi corazón y oro para que cada uno de ustedes tenga la fuerza y tengamos todos la fuerza necesaria para cruzar ese camino de aflicción, el cual no estamos pasando solos, familia, en el cual estamos pasando, pero acompañados de este gran Señor, de este gran Rey que tenemos por Padre. Familia, excelente ombligo de semana, es miércoles, Dios me los bendiga, cuídense mucho, los amamos, les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.